Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. A los que están detrás de la pantalla también bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y por seguir presentes en nuestros estudios bíblicos. Estamos con nuestros artículos de fe de la Iglesia del Nazareno y hoy vamos a estudiar el 8º artículo que se llama el verdadero arrepentimiento. En algunas lecciones del discipulado ustedes han visto este tema de arrepentimiento, entonces algunos de ustedes ya tienen un poco de idea y concepto, ¿verdad?, de lo que es el arrepentimiento. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor. Primeramente agradecidos, Padre, por todos esos favores inmerecidos que has dado a nuestras vidas, Señor. Esas bendiciones nuevas de cada día que has derramado sobre nuestras vidas, Señor, de las cuales no somos merecedores, pero tú en tu grande misericordia y bondad, Señor, nos las prodigas. Estamos agradecidos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador, Padre, y aquí nos tienes de pie un día más. Y estamos delante de ti, Señor, ante tu presencia, presentándonos, Padre, con alegría y gozo en nuestro corazón, con un corazón humilde, Padre, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poderío, Señor, y nuestra dependencia de ti, Señor. Te damos gracias por la lluvia de este día, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de la naturaleza y de cada uno de nosotros. Gracias también te damos por tu palabra bendita que podemos tenerla todavía en nuestras manos, en nuestros medios y escucharla con libertad, Padre, y poder meditar en ella. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre, y que cada uno de nosotros reciba lo que tú tienes para darnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro artículo de fe dice, ¿están viendo en la pantalla? Ok. Creemos que el arrepentimiento, que es un cambio sincero y completo de la mente respecto al pecado, con el reconocimiento de culpa personal y la separación voluntaria del pecado, se exige de todos los que por acción o propósito han llegado a ser pecadores contra Dios. El Espíritu de Dios da a todos los que quieran arrepentirse la ayuda benigna de la contrición de corazón y la esperanza de misericordia para que puedan creer a fin de recibir perdón y vida espiritual. Un texto de nuestra base bíblica está en 2 de Crónicas 7:14 y este texto es muy conocido por todos y muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer de la pantalla. Lean conmigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién está hablando aquí? Dios a su pueblo, ¿verdad? En ese pueblo estamos incluidos cada uno de nosotros. Y aquí está pidiendo condiciones y también está poniendo una sentencia también de que el pueblo, cada uno de nosotros se debe humillar, porque dice que si su nombre es invocado entre nosotros, debemos reconocerlo como nuestro Dios, Señor, Rey, ¿verdad? Y buscar su rostro.
Pero aparte de eso hay una acción que debemos hacer, dice convertirnos de nuestros malos caminos. Si cumplimos esas condiciones, entonces Él nos va a escuchar. Si andamos nosotros en rebeldía contra Dios y oramos a Él, dice que nuestro pecado nos aleja, nos aparta y Él no nos puede escuchar. Así que pongamos atención en esta palabra que dice arrepentimiento. Otro texto base está en Marcos 1, 14 al 15, si gustan buscarlo, y si no, lo leemos en la pantalla. Aquí lo traigo también. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista y Jesús hablaban acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Juan el Bautista decía: arrepentíos de esta mala generación. La verdad bíblica acerca del arrepentimiento es que es un requisito necesario para la salvación. Y la verdad aplicada es que el arrepentimiento nos permite vivir continuamente la nueva vida en Cristo. Vamos ahora a conocer lo que dice la doctrina del arrepentimiento como la Biblia lo enseña, para vivir una vida transformada y creciente en el Señor Jesús. Ese es el objetivo de nuestro estudio el día de hoy. ¿Cuál es nuestra actitud cuando somos sorprendidos en alguna falta? ¿Nos da vergüenza? O a veces ya dice que la conciencia del pecador está cauterizada, quiere decir que está insensible, que ya no siente nada. Entonces, si nosotros ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y pecamos, dice que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos redarguye, nos llama la atención. Y la reacción que debemos tener debe ser de arrepentimiento, pero también puede ser remordimiento. En la lección 2, me parece, del discipulado, es donde vienen esta clase, ¿verdad, hermano Pinzón? Sí, remordimiento y arrepentimiento. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el elemento indispensable en la salvación es el arrepentimiento. Vamos a ver qué significa arrepentimiento. En el Antiguo Testamento también se hablaba del arrepentimiento y viene de la palabra hebrea naham, que es arrepentirse, retractarse o cambiar de parecer. Y tenemos algunas citas bíblicas como Jeremías 8:6 y 31:19. También en Job 42:6. Tenemos otra palabra hebrea que se pronuncia sub y quiere decir volverse, arrepentirse o volver a Dios. Algunos de ustedes saben que el concepto de arrepentimiento dice dar una vuelta de 180 grados. Esta palabra sub o shub es la que quiere decir volverse a Dios. Vemos algunos ejemplos en Jeremías 3:12, 36:3 y en el Salmo 7:12. Ahora la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega metanoio, que quiere decir pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción o un cambio mental. En Lucas 5:32, Hechos 5:31, 11:18, 26:20 y Romanos 2:4. Algunas de estas citas bíblicas van a aparecer en el transcurso de
del estudio. Aquí tenemos la palabra shu. En hebreo quiere decir un giro de 180 grados. Salmo 83, 7 y 19 dice, haznos regresar para que seamos salvos. Quiere decir que van por un camino, ¿verdad? Entonces, cuando Dios los hace volver, que dice que dan un giro de 180 grados, es una media vuelta. Íbamos camino al infierno, camino a la destrucción, pero al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, dice que dimos una vuelta, una media vuelta, ¿verdad? Ya no cambiamos de dirección. En el otro lado, derecho o izquierdo para ustedes, en el griego dice metanoía, es cambio de manera de pensar. Mateo 3, 2 y 4, 17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue el último profeta, ¿verdad? Y él predicó el evangelio del arrepentimiento. Vamos a ver otra vez, metanoía significa cambio de mente, que en el Nuevo Testamento es traducida como arrepentimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos que arrepentimiento era dar un giro de 180 grados. Y en el Nuevo Testamento ahora se refiere a un cambio de mente. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos, figuras, símiles, comparaciones que en el Nuevo Testamento se cumplen. Vamos a ver definiciones de lo que es arrepentimiento. Es repudio al pecado para regresar a Dios. Es tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Es una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Este es el arrepentimiento que cada uno de nosotros hemos experimentado. Si no sentimos o nos identificamos con esto, es que no tuvimos un arrepentimiento genuino. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. El cambio de mentalidad provoca una conducta diferente de propósito y acción. Esa mentalidad, hermanos, es cambiar acerca del pensamiento que tenemos del Señor Jesucristo. Porque siendo pecadores sabíamos que había un Dios. Tal vez sabíamos de Jesucristo, pero no lo mirábamos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, ni como Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando nos es presentado Jesús como nuestro Salvador, y que choca, ¿verdad?, con nuestras creencias, tal vez de tradición, entonces ahí es donde cambia nuestra mentalidad. Eso es arrepentirse, cambiar nuestra manera de pensar, darnos cuenta que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que necesitamos ese Salvador personal. Vamos a continuar. Arrepentimiento es igual a conversión. Es una necesidad de abandonar el pecado para volver a Dios. Es cortar de raíz el pecado. Arrepentimiento es igual a renovación o cambio de dirección. Es un cambio completo de pensamiento y acción racional. Arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. No sé si alguno de ustedes, cuando les presentaron a Jesús como Salvador, que les dijeron a ustedes que eran pecadores, el hombre no reconoce que es pecador, porque él vive su vida
como Él quiere, como a Él le place, y Él dice, yo soy dueño y señor de mi vida. Entonces su mentalidad está ligada al pecado, su corazón está entenebrecido. Entonces cuando se arrepiente, ese cambio, dice, es un cambio de dirección y propósito y estilo de vida. Porque cuando aceptamos a Jesús como Salvador, ahora Él es Rey y Señor de nuestras vidas. El hecho de que Juan el Bautista y Jesús Nazareno hablasen de arrepentimiento junto con la venida del reino de Dios es muy significativo. Esta conexión nos ayuda a entender la naturaleza única de la enseñanza del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Los seres llamados estamos llamados a cambiar de dirección, reorientar nuestros corazones y vidas y vivir de una manera radicalmente nueva a la luz del reino de Jesús presentado al mundo. Es importante entender que a pesar de que el arrepentimiento es un acto humano, es imposible llevarlo a cabo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda divina. Cuando lo llevamos a cabo por nosotros mismos, es el remordimiento. Pero cuando tenemos esa ayuda divina, que es el Espíritu Santo, el que dice que nos convence de pecado, es cuando nos arrepentimos. Porque si cometemos, piensen ustedes en alguna falta que han cometido. Y que dicen, la regué, no lo hubiera hecho, ¿para qué lo hice? Y se empiezan a incomodar, a sentir mal y les remuerde la conciencia. Eso nada más es remordimiento. ¿Mande? Pesadumbre también. Y cuando dice que nos arrepentimos, el arrepentimiento lleva una acción junta con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento dice que es acción, que es dar la media vuelta, que es cambiar de dirección y que es un cambio de mentalidad. Y dice uno, ok, yo me arrepiento de haber hecho o dicho esto, entonces voy a pedir perdón. Pero cuando le remuerde la conciencia, así se queda, no hace nada, nomás se incomoda y se siente mal. Pero cuando se arrepiente, va uno y pide disculpas, pide perdón y todavía dice, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? El arrepentimiento, fíjense que incluye nuestra alma. En nuestra alma está la mente, las emociones, o sea, el intelecto y la voluntad. En nuestra mente dice que nos da convicción de pecado. Es cuando decimos, yo no sabía, yo pensé que estaba bien. Entonces nos hace clic, el Espíritu Santo toca, ¿verdad? Prende esa lucecita roja de alarma y nos damos cuenta que estamos equivocados, que estamos en error, que estamos viviendo en pecado. Romanos 3:20 y Juan 16:8. En nuestras emociones es cuando sentimos esa pesadumbre, ese pesar, ese remordimiento de estar haciendo mal, y eso es para salvación. Segunda de Corintios 7, 9 y 10, podemos leerlo, porque si es para salvación, quiere decir que debemos mencionarlo, ¿ok? Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Hermano, ¿lo quieres leer, hermano Miguel? Es segunda de Corintios 7, 9, 9. Sí.
A ver, vamos a ver un poquito en el 9. Dice que fuimos contristados para arrepentimiento. Contristados quiere decir que fuimos redarguidos, que algo nos confrontó, que algo nos reclamó nuestro mal proceder, pero dice que es según Dios, es para arrepentimiento. Y esa tristeza que es según Dios, dice que produce arrepentimiento para salvación. Entonces vemos que el remordimiento, con el remordimiento no ganamos nada. Nomás se queda en ese sentimiento, en esa emoción. Pero con la tristeza que nos produce el pecado en nuestras vidas, dice que es para salvación. ¿Por qué? Porque estamos siendo confrontados con nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro mal proceder y decidimos dar la vuelta, no seguir ese camino, no seguir haciendo lo que estamos haciendo, valga la redundancia, y queremos ser salvos, aceptar ese regalo del Señor y ahora vivir para Él, entregarle nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente y aún nuestras emociones. Porque ahora el Señor va a ser dueño, va a dirigir nuestra vida. Y si nosotros lo permitimos, dice que nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Nuestras emociones van a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Ya no nos vamos a enojar, ya no nos vamos a sentir celos, ya no vamos a querer pelear. ¿Por qué? Porque estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la voluntad de hacer lo que le agrada al Señor. Amén. Amén. En nuestra voluntad, dice, cambia nuestra conducta y propósitos. Hemos escuchado testimonios de hermanos que les han dicho, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Que estás cambiado? Antes eras así y ahora ya no. Y aún ustedes mismos lo pueden testificar, ¿verdad? Porque cuando Dios hace un cambio en nuestras vidas, Él lo hace inmediatamente. Hay personas que dicen que eran alcohólicas y de un día para otro pudieron dejar de tomar. Ese arrepentimiento dice que parte tenemos que hacerlo nosotros, pero también con la ayuda de Dios. El domingo una compañera de trabajo me estaba comentando, ella era drogadicta y dice que estaba viendo una película cristiana. Entonces ella sintió, dice que era la Pasión de Cristo, ella sintió como el Señor la tocó viendo la película, porque dice que ella en su mente miró una luz que la alcanzó y la persona que estaba a un lado de ella también lo vio. Entonces estaba en un centro de rehabilitación y dice que ella, con esa hambre y ansiedad de saber más del Señor, dice que pasó los 4 días preguntando, investigando, leyendo la palabra de Dios y recibiendo doctrina, y dice que ella no padeció ningún síntoma de los que tienen cuando dejan la droga. Ella estaba maravillada por lo que el Señor había hecho en su vida. Y es que el Señor así trabaja, ¿verdad? Inmediatamente transforma nuestra vida en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de lo que cambió inmediatamente cuando nosotros nos arrepentimos, cuando creímos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Es una transformación total. Pero si no hay transformación, si no hay cambio en nuestras vidas, insisto y vuelvo a repetir que no fue un arrepentimiento genuino. Tal vez solo haya sido remordimiento, pesar, tristeza, pero no hubo una entrega de voluntad al Señor.
Vamos a ver dos ejemplos, uno de remordimiento y otro de arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes a Judas que entregó al Señor por 30 monedas de plata y que después se arrepintió? Dice la palabra del Señor, que fue y regresó las monedas. Pero fíjense su acción, ¿qué hizo él? Le dio tristeza y tal vez lloró, ¿verdad? Pero se alejó del Señor, no fue a buscarlo, no lo procuró, dice que fue y se ahorcó. Vamos a leer lo que dice el remordimiento. Hay tristeza y condenación. Nos aleja de Dios, nos hace sentir indignos. Se dan solo cambios temporales, lleva a la muerte y tenemos ese cargo de culpabilidad. Es lo que hace el remordimiento. En cambio, el ejemplo de Pedro, que se arrepintió también de haber negado a su Señor después de haber creído en Él, dice que hay tristeza que lleva a la reconciliación, nos acerca a Dios, hay dignificación, hay cambio permanente, lleva a la vida, nos sentimos amados y también hay restitución. Cuando Pedro fue confrontado por el Señor, no confrontado, sino que le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan ustedes? Le preguntó 3 veces porque lo negó 3 veces, pero Pedro fue restituido, se sintió amado también porque el Señor dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, tú sabes que te amo y Señor, tú lo sabes todo. Y Pedro fue restituido al ministerio porque le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esa es la restitución que hay después de un arrepentimiento. Cuando estamos en nuestra vida del mundo, y muchas familias están en problemas, pero uno de los padres se convierte, hay cambio en la familia también. Se empieza a restituir la armonía, ¿verdad? Las finanzas, se equilibra todos los problemas que haya, se equilibra la armonía. ¿Por qué? Porque nos acerca a Dios, porque hay un cambio permanente, entonces se refleja. Cuando hay arrepentimiento, dice que hay fruto de arrepentimiento, se nota. Cuando no hay arrepentimiento genuino, dicen, oh, entró un pecador seco y salió un pecador mojado. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para salvación, es un paso de obediencia, es un testimonio público, es una profesión de fe, declaración al mundo, pero el bautismo no nos salva. ¿Qué nos salva? El arrepentimiento, la contrición de corazón, aceptar que somos pecadores y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Eso es el arrepentimiento, la conversión. Entonces, ¿conversión qué es? Es dar la media vuelta, cambiar de rumbo, ¿verdad? Que nos lleva al Señor. Vamos a ver unas pequeñas definiciones de arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La doctrina del arrepentimiento constituye uno de los rudimentos escriturales más importantes y básicos de toda la doctrina cristocéntrica. El arrepentimiento es la condición o estado en que se encuentra la persona que ha recibido revelación de pecado, justicia y juicio por parte del Espíritu Santo. En Juan 16. El arrepentimiento es una acción,
una experiencia interna en el hombre acompañada de acciones exteriores, decidido a apartarse, a abandonar el pecado y a cambiar de conducta. El encargado de llevar a cabo esto es el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos conduce a esta experiencia. El arrepentimiento no solo es un acto definitivo, sino es un proceso que empieza en un acto, apartarse del pecado, y que debe permanecer en el cristiano toda su vida en una actitud hacia Dios. El deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, vemos que la conciencia, dice, convence del pecado cometido. El Espíritu Santo da esa convicción y también nos da una esperanza. Mateo 3:2 dice que se arrepientan. Es una decisión personal de volverse del pecado a la salvación en Cristo. Si aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de la vida de quien lo acepta, lo vemos en Efesios 2:2 y Hechos 26:18. Confiar en Cristo como Salvador sin arrepentimiento es insuficiente. ¿Por qué? Porque no incluye un rompimiento radical con el pecado. Hacemos énfasis en que el arrepentimiento es una vuelta, es romper con el pecado, es decir, ya no lo vuelvo a hacer. Vamos a ver un proceso de arrepentimiento. Estamos en estado de pecado y se nos habla del Evangelio, de la palabra del Señor, nos presentan a Jesucristo. Viene ese remordimiento, pero la palabra del Señor dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Gracias, hermano Pinzón. Y luego viene la convicción de pecado por el Espíritu Santo. Luego viene el arrepentimiento, ese pesar para salvación, y ya leímos esos versículos, y después viene una confesión. ¿Confesión de qué? De nuestros pecados. Dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es un requisito, hermanos, hablarlo, pronunciarlo con nuestra boca. Porque lo puede pensar en su mente y en su corazón. Pero si usted, voy a poner este ejemplo tan sencillo, usted está enamorado de una persona y lo siente en su mente, en su corazón, en sus emociones, pero nunca se lo dice, ¿lo va a saber? No, ¿verdad? Puede que se dé cuenta o que lo sospeche o que diga parece, pero si usted no lo pronuncia con su boca, sus palabras, no se va a dar cuenta. Si nosotros no confesamos a Jesús como nuestro Salvador, no le estamos diciendo a Él que lo estamos aceptando. Tenemos que pronunciarlo con nuestra boca. Esa es la confesión de fe. Después viene la renuncia y el cambio de dirección. Lucas 19:8, Salmo 32:8 y Ezequiel 14:6. Y al final el fruto de arrepentimiento. Se tiene que notar que nos hemos arrepentido. Dice que por su fruto los conoceréis. Vamos a ver algunos errores que hay en cuanto al arrepentimiento. Confusión, el error 1, confusión entre arrepentimiento y penitencia. Quiere decir cuando nos arrepentimos y nos queremos castigar nosotros mismos por haber fallado, por haber hecho algo. Cuando nosotros nos arrepentimos, es el Señor el que perdona nuestros pecados, pero a veces queremos castigarnos nosotros por haberlo hecho. Y la respuesta bíblica dice,
Enfatizar la mortificación exterior del cuerpo en lugar del genuino arrepentimiento evita el cambio interior y fomenta la soberbia espiritual del que lo hace, pensando satisfacer con creces las exigencias de la justicia divina. Esto tiene referencia a la religión tradicional, que cuando cometen un pecado van y lo confiesan delante del sacerdote y les dice, vas a hacer esto y esto y esto, y cuando lo hagas, entonces ya, siéntete satisfecho, porque ya lo hiciste. Ese es un error, es la confusión entre el pecado y la penitencia. Vamos con el error número 2. ¿La tristeza en sí es un indicador de arrepentimiento? Sí, ¿verdad? Sí indica, pero no lo es todo. La tristeza por nuestras acciones o aún el remordimiento profundo por ellas no constituyen un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de apartarse del pecado. Arrepentirse quiere decir no lo vuelvo a hacer. Y si reincidimos en hacerlo, ay, es que se me olvidó. No, es que no tomamos la decisión. Queda en remordimiento. Error 3. ¿Puedo arrepentirme pero seguir viviendo igual? A ver, ustedes contéstenmelo. No. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce frutos. Si no es así, entonces no es arrepentimiento genuino. Lo podemos ver en Mateo 3:8. Frutos dignos de arrepentimiento. Si antes éramos groseros, mal hablados, maledicientes, ¿verdad? Entonces, cuando nos arrepentimos, ya no salen esas palabras vanas de nuestra boca, porque dice que una fuente no puede echar agua dulce y agua salada. Tiene que haber ese cambio. El arrepentimiento es de importancia vital debido a que el pecado trae el juicio de Dios y la comunión con Dios solo es posible a través del arrepentimiento completo y sincero. Dios, a través de sus siervos, llama a la gente a que se arrepienta como el único camino para escapar del juicio y recibir el perdón y la restauración que Él ofrece. Dice que el pecado trae el juicio de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, entonces somos salvos del juicio de Dios. Porque dice que nuestros pecados son lanzados al fondo del mar y ya nunca más se va a acordar de ellos. Entonces ya no va a haber juicio sobre nuestros pecados. También dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros andamos en desobediencia, ¿qué hacen ustedes cuando su hijo los desobedece? Los disciplina, los castiga, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, somos salvos de la ira de Dios. Entonces dice que escapamos del juicio, recibimos perdón y restauración. Nuestra vida es restaurada, cambiada. Los estragos del pecado, dice que el Señor los restaura. En el Salmo 51 tenemos el arrepentimiento de David y ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Ya saben acerca de él. Vamos a ver, en 2 de Samuel 11, 5 y 6 nos habla del arrepentimiento. En 2 de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, ¿recuerdan ustedes la exhortación de Natán a David? Es denuncia de la palabra de Dios para confrontar el pecado. Cuando nuestro pastor está predicando y algo nos llega directito, ¿creen ustedes que es el pastor que sabe algo? No, ¿verdad? Es el Señor que nos está confrontando con su palabra.
En el Salmo 51, versículos 1 y 3, nos habla de la convicción de pecado que hace David, porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones. En el versículo 1, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, es arrepentimiento y pesar por el pecado. David hace su confesión de pecado en este salmo. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y renuncia y cambia de dirección en el versículo 10 cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y donde dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Y el fruto de arrepentimiento en el Salmo 51, versos 13 y 19 dice, entonces enseñaré a los transgresores y ofrecerán becerros. Vamos ahora a ver algunas citas bíblicas que dicen para entender y tomar la oportunidad para el arrepentimiento. Isaías 5:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hechos 17, 30 al 31 habla, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmo 95, 7 y 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Después de arrepentirnos, dice que somos perdonados y restaurados. El pecado tiene consecuencias. Sí sabemos eso, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Salmo 32, 3, 4, Salmo 51, 11. El arrepentimiento, bien, en Salmo 51, 16, 17, y después viene el perdón y la restauración en los versículos 12 al 19. Cuando nosotros querramos dar el estudio bíblico del arrepentimiento, podemos usar como referencia el Salmo 51. Cuando somos restaurados, en el versículo 12 dice que nos vuelve el gozo de nuestra salvación. El versículo 10 hay una renovación interior. Renovación quiere decir nuevo, de nuevo. Hay cántico y alabanza, hay restauración, reconstrucción, y en el versículo 19 dice que hay aceptación. Vamos a ver el fruto del arrepentimiento, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En esta palabra podemos ver que se nos hace un llamado no a dar fruto de limón ni de naranja, sino a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el fruto de arrepentimiento? Es conciencia de mi error, de mi pecado y deseo de corazón de no haberlo cometido. Conversión es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Después del arrepentimiento, la conversión. Miren, la conversión tiene 3 pasos. Lo vimos hace 2 miércoles. Son 3 cosas que debe hacer el hombre: arrepentirse, creer y bautizarse. Porque con el arrepentimiento dice que se da la vuelta, se confiesa y se hace público el testimonio.
Esas son la conversión. Entonces, el arrepentimiento y la conversión van juntos. Y eso trae consecuencias de que el Señor dice va a tener refrigerio para nosotros. Vimos que somos adoptados en la familia de Dios, que somos santificados, que somos regenerados, que entramos a la familia de Dios, que somos perdonados, que hay libertad y tenemos muchas bendiciones espirituales y las podemos ver en Efesios 1, perdón. Conclusión, el verdadero arrepentimiento es un permanente cambio de carácter y conducta. Lo vemos en 2 de Corintios 7:10 y estas son las citas bíblicas que nos hablan acerca del arrepentimiento. Entonces, sí, estamos bien en el concepto de arrepentimiento. Espero que lo podamos compartir. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y que el Señor los lleve con bien a casa. Oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, venimos ante ti a darte muchas gracias, Padre, por ese cambio que has hecho en nuestras vidas. Queremos seguir dependiendo de ti, Padre, y hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos a vivir rectamente delante de ti, Padre, y a obedecer tu palabra en todo momento, en todo lugar, y a compartir, Padre, esas buenas nuevas de salvación. Y aun que nuestro testimonio pueda influir, Padre, y pueda testificar de ti. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.